¿Qué tal? Bienvenidos a Visión Noticias. Mi nombre es Luis Castrillón y de parte de todo el equipo de producción de periodistas que hace posible este noticiero le doy la más cordial bienvenida y espero que nos acompañen durante los próximos minutos con parte de lo más importante que ha ocurrido aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, y empezamos directamente con voces y hechos porque queremos darle continuidad a algo que ya le habíamos presentado apenas hace un día. Y esto es el caso relacionado con un fraccionamiento llamado Pedregales de Misnebalam, que calificaba yo el día de ayer como la primera explosión, al menos conocida, de este famoso boom inmobiliario que vivimos en Yucatán. Es decir, el primer proyecto que ya reventó y que ha dejado en problemas hasta el momento a más de 100 personas, de un proyecto que presentaba la oferta de más de 700 casas, de 700 viviendas. Y le digo que ha dejado en problemas porque hay personas que dejaron su patrimonio en otras partes del país o de incluso el extranjero para venir a vivir a Yucatán, a disfrutar de nuestra ciudad y nuestro estado, y cuando llegaron se encontraron con que no había nada, aun cuando ya pagaron o la totalidad del monto de la vivienda o parte de esta, y la empresa que les ofreció desde hace 3 años, pues no quiere responder, y cuando mucho les ha dicho que pues o se arreglan de alguna manera o que si quieren demandar o que pueden esperar y que probablemente, porque como ahorita ya reconocieron que no tienen liquidez, que probablemente en 2 o 3 años les puedan entregar su vivienda. Y de eso vamos a platicar hoy aquí con Lupita Bonilla, Narcibet Piñavera y bueno, entre otras personas que han estado involucradas y ya están viniendo a ratificar una denuncia colectiva aquí ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Vamos a ver esto y vamos luego con la entrevista. Inverco nos ofreció terrenos y casas en Pedregales de Misnebalam con un modelo de inversión a 2 años, en el que puntualmente pagábamos inclusive un enganche algo alto, y al cabo de 2 años nos entregaban ellos un terreno o una casa dependiendo lo que uno hubiera firmado como promesa de compra. Estamos alrededor de 100 personas, estamos demandando a Inverco para que nos sea devuelto nuestro dinero principalmente, ya que al comenzar todo el fraude nos dimos cuenta que no existen siquiera permisos para vender ni ese espacio físico, ni hay alrededor de 7 permisos que se exigen acá. Ahí lo escuchó y lo vio usted. Ni siquiera contaban con los permisos para hacer las ventas. Es decir, ofrecieron algo que no tenían permiso para construir, ofrecieron algo que no tenían ninguna garantía para entregar y han cobrado millones de pesos. Se lo reitero, son, como lo vio usted en el video ahí, más de 100 personas que están ratificando una demanda colectiva. Nada más si le ponemos una pequeña cantidad de 1 millón de pesos mínimo que ha pagado cada una de estas personas o familias, estamos hablando de 100 millones de pesos como mínimo de un proyecto de 700 casas. Y estas son las personas que han venido a ratificar o que están viniendo al estado de Yucatán a ratificar la denuncia. ¿Cuántos más habrá? Ni siquiera ellos mismos lo saben porque están dispersos en distintas partes del país y, como le digo, del extranjero, que confiaron en esta empresa. Grábese bien el nombre, Inverco. Y de nuevo le doy las gracias y la bienvenida a Lupita Bonilla y a Narcibet Piñavera por estar aquí en Visión Noticias, que aceptaron venir a contarnos parte de esta historia que ustedes están padeciendo directamente. De acuerdo. Muchas gracias de antemano por el apoyo que necesitamos en este momento, pues son situaciones muy críticas que estamos viviendo a nivel personal, a nivel familiar y sobre todo pues somos parte de una sociedad y eso impacta también, ¿no? Entonces de antemano muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Creo que esto es importante, que la gente se entere de lo que está pasando actualmente en la ciudad de Mérida, porque no es posible que tengamos que venir creyendo que vamos a vivir en un lugar bonito, donde vamos a tener una casa y resulta que no hay casa. Resulta que el sueño y la oferta de la bella vida en Mérida se frustra. Exactamente. Contabas antes de que entráramos al aire que vienes de la Ciudad de México. Vengo de la Ciudad de México, yo compré esta casa hace 2 años. Te la pintan muy bonito, te pintan una casa que para mí era la casa de mis sueños, te la pintan muy padre.
Y yo dije, bueno, adelante, pues vamos a comprarla, total, no importa, la podemos ir pagando mes con mes porque aparte te dan facilidades para pagarla. Entonces yo dije, pues estupendo, está muy bien, la pago en 2 años, en 2 años me vengo a vivir a Mérida y todo muy bonito. Pero al llegar aquí 2 meses antes, para que me entregaran la casa, resulta que no, que me dicen que hubo una mala administración y que me iban a entregar quizás la casa dentro de 1 año. Entonces, ¿tú llegas en qué mes aquí a Mérida? ¿Llegas este año, en 2024? Ajá, yo llegué en mayo. ¿Y te habían hecho la promesa de entrega, digamos, En 2 julio. meses en julio? Ajá, en julio. Yo dije, voy a ir a ver cómo va mi casa. Y en mayo te presentaste, llegando a Mérida, dijiste, bueno, voy a ir a ver a las personas de Inverco para ver cómo va la casa, a ver si que le falta algún detalle, ¿no? Exactamente. A tener la primera sonrisa, a decir, ahí está ese otro patrimonio que tengo. Exactamente. Y resulta que me entrevisto con una persona que se llama Fabiola y me dice, no, hubo una mala administración y te vamos a entregar tu casa quizás dentro de 1 año. Esa es una opción. Y la otra opción es que te devolvamos tu dinero. Ah, pero no te lo devolvemos con intereses. Te devolvemos nada más lo que has aportado. Tu inversión, Entonces, o sea, ya ni inversión, pero ya ni exactamente. siquiera es inversión porque no dio nada, no dio ni casa, no dio ningún beneficio. Y además de esto, tú con tu familia dejaste la Ciudad de México y el patrimonio que tenías allá ya no lo tienes. Ya no lo tengo, porque también eso me ayudaba para yo ir pagando la casa. Entonces tú estás en Mérida ahorita rentando una vivienda. Entonces, imagínate el golpe o el shock que yo recibí de decir, es que ya no hay casa. O sea, yo me vine para abajo. O sea, la verdad es de que es muy frustrante encontrarte con esta clase de personas. Y aparte ya no dan la cara, porque pues tú llamas y no te contestan. Ya mandas correos y tampoco te contestan. Entonces dice uno, ¿y dónde está todo lo que yo trabajé, todo lo que yo hice? ¿En dónde está? ¿En dónde está mi dinero? Este señor se atreve, creo que fue en junio. 28 de junio. 28 de Vamos a junio. recordar el nombre de los 2 accionistas Es principales. Miguel Ángel Aguayo de Pau. Que es Ese quien es el representa, es el presidente del legal en Consejo ese de momento. Administración. Sí, a nombre de Inverco. quién están firmados todos los contratos que tenemos. Exactamente. Entonces yo dije, bueno, pues voy a llegar, voy a estar en mi casa, pero este señor no da la cara. Desaparecido completamente. Desaparecido completamente. Entonces, para mí sí fue pues, como decir, bueno, ¿y dónde está todo lo que yo construí? ¿Dónde está todo lo que yo trabajé? Yo soy actualmente jubilada, yo me jubilé. Pero obviamente, o sea, yo lo que quería era venir a Mérida y tener un lugar donde pues pasar el resto de mi vida, estar tranquila y todo. Y llego a un Mérida donde te encuentras con que no hay eso. O sea, hay unos señores que se dedican a estafarnos. Y no soy la única, ¿no? O sea, está Lupita que también le estafaron. Claro. Y todo te lo arman de una forma también que tú caes. Porque también uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que uno caiga en ese fraude, no? Yo vengo de la Ciudad de México y sé que hay un boom inmobiliario ahí, pero creo que no es como aquí. Aquí está a todo lo que da. Entonces yo pensando que me iban a entregar mi casa, resulta que no hay casa. Entonces lo que yo hice fue ir al desarrollo, a ver cómo estaba el desarrollo. El desarrollo de 2 años para acá no ha avanzado mucho. Es decir, básicamente es el terreno. Es casi lo mismo, y está el pies de terreno. casa. Aparte, a mí yo dije, bueno, ¿dónde estaría mi casa? Donde hay monte, o sea, ni siquiera está quitada la hierba, ni siquiera está nada ahí. O sea, no hablamos ni siquiera de un espacio que esté lotificado, digo, porque de pronto va uno a ciertos fraccionamientos que todavía no están construidos, pero se ve la lotificación, las separaciones, ya hay, por ejemplo, banquetas, guarniciones, las instalaciones, por ejemplo, del agua potable, de la electricidad, es decir, ya para hacer como las últimas conexiones hacia la casa, construir y vamos. Pero en este caso estamos hablando de terreno que no está ni siquiera desmontado. No está ni desmontado. Y no hay ninguna casa construida.
Digamos, aparte de las casas muestras, sí, supongo que habrá alguna, ¿no? De hecho, bueno, a mí la historia fue un poquito diferente porque yo me encuentro aquí en Mérida. Yo soy de Puebla y me vine hace 5 años. Entonces yo vi que la casa las estaban, desde el 2019 aproximadamente, las empezaban como a publicar y todo eso. Y dije, ay, pues se ven muy bien las casas, no se me hicieron pues tan caras, pero como que me dio un poco de desconfianza. Lo que hice fue ver a un abogado y me dice, ¿sabes qué? Yo investigué los terrenos. Fueron un remate, recibieron 25,000 pesos la otra contraparte porque ellos recibieron esos terrenos por 25,000 pesos. Fueron muchos años de litigio. Entonces dice, la verdad fueron terrenos que le salieron muy baratos. Entonces, cuando yo hago todo este proceso, voy a la empresa y les dije, ¿sabes qué? Déjame revisar mi contrato y todo eso, precisamente porque yo ya sabía que aquí había ya uno que otro, yo ya tenía tiempo viviendo aquí en Mérida, entonces que había uno que otro de estos temas, ¿no? Entonces me dieron toda la seguridad de que todo estaba bien. Incluso fue revisado mi contrato con el abogado, dijo, pues sí, está bien. O sea, presentaron documentos ni siquiera reales, ¿sí me explico? Porque pues el abogado preguntó y demás, ¿no? Entonces, cuando yo hago mi compra, pues todo marchaba bien. Sin embargo, al año yo iba incluso, porque estaban las casas muestras y como 20 casitas, ¿no? Volví a ir a los meses y volví a ver y había otro poco de casitas, ¿no? Entonces yo dije, pues va creciendo. Y yo no tenía idea de cuántas casas se habían vendido, porque además el modelo de venta que tenían era que no era con créditos bancarios, sino era con recursos propios. Yo vendí mi casa en Puebla también para comprar aquí. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, pues mi dinero, que es una casa que me dejaron mis papás y todo eso, pues ¿qué crees? Se esfumó porque de repente te das cuenta que no avanza y no avanza. Entonces voy a las oficinas y me dicen, no, todo está bien, tenemos un retraso, pero mira, todo está bien. Le dije, bueno, en teoría en ese modelo de venta, a los 6 meses empiezan a construir tu casa. O sea, en 2 años pagas tu casa, pero a los año y medio tú das otra cantidad fuerte y en ese momento empiezan a construir tu casa. Entonces yo llevaba como 13 meses cuando yo empecé a ver que las cosas no iban bien. Pero en el contrato dicen no puedes dejar de pagar porque entonces te vamos a quitar cierta parte. Entonces ya empiezas como con ciertas precauciones, ¿no? Entonces hablo con la persona que me vendió, que es una asesora externa, me apoyó muchísimo, fuimos a la empresa, nos aceptaron que había retrasos, pero pues nada de cuidado, ¿no? Entonces me dijo, mira, tu casa ni siquiera ¿Esto, perdón, empieza. para qué año? Para este año. Este año, yo fui en mayo. Y para esto, la gota que derramó el vaso de agua, cuando dicen vamos a cambiar las cuentas bancarias, ya no nos van a depositar a esto en mayo. Dije, no, hombre. Pues o sea, vamos a mover el dinero de una cuenta a otra cuenta bancaria. Ahí es donde empezamos a sospechar qué pasó con el dinero. Exacto, entonces, ¿no? ¿Por qué cambiar de banco? Exactamente. Entonces dije, no, ya, Dije, no, ya no. Entonces ya fue donde una persona, es un comprador, es un vendedor, perdón, empezó a reunir gente y abrió un grupo de chat. Entonces sí empezó a incorporar gente. ¿Un vendedor de Inverco? No, externo. Pero él había vendido, dice que muchas casas. Entonces se sentía comprometido con esa gente porque estaba viendo que la empresa no estaba cumpliendo. Claro, o sea, él digamos quedó en medio del asunto. Exacto. No es que fuera el cómplice de esto, al contrario, por lo que entiendo se volvió cómplice de ustedes. Bueno, no cómplice, ayudándolos. Ayudándonos, claro, y se lo súper agradecemos porque de no haber sido por él, pues las cosas se hubieran tornado diferentes, porque hay gente de Europa, incluso de Colombia, de América del Sur, gente de toda la República. Los que vivimos en Mérida somos súper poquitos. El tema es que yo no había dimensionado hasta dónde habían vendido casas. ¿Sí me explico? Es decir, la campaña de publicidad y de marketing que hicieron para llegar a tantos puntos y poder ofrecer estas casi 700 viviendas, exacto, de las cuales prácticamente no han entregado nada. Poquito, ¿no? Iban poquito, pero nunca dijeron los números. Entonces cuando dicen, no, sí, es más, cuando yo fui me dijeron, mira, hay 150 casas. Me desplazo al fraccionamiento y sí, efectivamente había casas que estaban terminando. Dije, bueno, dice, después ya vienen las tuyas y todo y ya construimos. Pero pues eso le dijeron a todo el mundo.
¿Sí me explico? Nada. O sea, hay... Digamos, hay estas casas que están construidas, pero no hay entrega, no hay nadie viviendo ahí. Están empezando a entregar, creemos que es una campaña de ellos que están generando publicidad, pero no te hablan de escrituración, las calles no están pavimentadas, unas no tienen luz, ¿no? O sea, porque uno va y pues ya no, ni te dejan entrar, pero cuando fui en su momento, porque yo fui varias veces a ver cómo estaba la situación, pero si te dicen una cosa y con todo el dolor de engañarte, ¿no? Entonces, y yo dejé de pagar. Y obviamente vi a un abogado, no me generó mucha confianza, no creí que estuviera tan capacitado, hablé con otro abogado y no, afortunadamente, y en ese grupo que formó el vendedor, la persona que nos apoyó, empezamos a hablar entre todos porque nos fuimos dando cuenta uno a uno, no, dice, ¿sabes qué? Es que a mí no me han entregado mi casa, no, ¿sabes qué? A mí no me responden, no, a mí no sé qué. Entonces cuando nos damos cuenta somos un grupo de más de 200 personas. ¿No? Que no todo el mundo le entró a la demanda colectiva. Hay gente que todavía está confiando en que le van a entregar su casa. Una cosa, tengo entendido, por lo que ya hemos comentado un poco esto, que tuvieron en algún momento una entrevista con el señor Aguayo de Pau y que ahí prácticamente les dijo así como que había 3 opciones. Ajá, sí. Que una era la de esperen, la otra era pues les devolvemos el dinero así nada más, y la otra es pues si quieren demándennos, o sea, así del tamaño de hagan lo que quieran, ¿no? Decía que estaba promocionando un rancho ahí por Celestún y que le ayudáramos a vender de ahí en terrenos para que nos pudiera pagar a nosotros, que no tenía liquidez. Exacto, reconocimiento abierto, absoluto de no tenemos liquidez, hemos cobrado cerca de 100 millones de pesos, diría, nada más en el caso de ustedes que están demandando. No, pero digamos, a lo mejor yo estoy dando un dato que no es certero porque no tengo manera de probarlo, pero haciendo un cálculo somero, por lo menos los que estamos, por lo menos de ustedes comprobados que están ratificando la denuncia son 100 personas. Por cerrar las cifras, mínimo cada quien ha pagado $1 millón de pesos, estaríamos hablando que mínimo ya habían cobrado $1 millón de pesos y de repente dicen no tenemos liquidez y por favor no sean malas, ayúdennos a vender otro terreno para que les podamos entregar su casa, pero si no son sus socias. No nos tienes en redes y además fue un Zoom donde no nos dieron la palabra, simplemente expuso efectivamente que nos iban a devolver el dinero y que eso iba a tardar de 1 a 2 años, ¿no? Y que nos iban a ¿cómo se llama? A entregar la casa igual de 2 a 3 años, que iba a tardar, o que pues si queríamos que los demandáramos y que con el mismo trato que a todos los demás, los que queríamos demandar, que nos iban a apoyar. O sea, entonces, para eso dijo que íbamos a tener citas vía teléfono. Entonces que nos inscribiéramos, ¿no? Para tener nuestras citas. Pues llegó la cita, yo saqué mi cita y nadie te hablaba. No, nadie te contestaba. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Darnos largas y largas y largas. Y así, en el grupo ya sabíamos todo lo que pasaba, porque a mí me toca mi cita después de ese. ¿Qué crees? No te enviaban teléfono, no te hablaban por teléfono, no había respuesta. Yo como vivo en Mérida, yo sí me fui a las oficinas y entré como pude, porque en realidad ya la tenían con candado a la puerta y con oficial. Entonces yo entré y ya fue cuando me recibieron 2 abogados y me dijeron, bueno, sí hay un problema, pero mire, ¿qué le parece si le vendemos, le damos los terrenos a cambio de casa? Y pueden ser 2 terrenos a nombre de esto. Le digo, bueno, ¿qué certeza y qué seguridad jurídica me das? Le cambiamos la deuda en especie. Ajá. Le damos 2 terrenos, pero de 2 terrenos ahí mismo donde no hay nada. Nada, ¿no? Ni hay estructura, ni hay nada. Entonces, ni servicios. Entonces le dije, a ver, ¿qué seguridad legal me das para esto? ¿Qué documento me firmas? ¿Qué hay? Me dijo, no, nada, eso tendría que ser a partir de los 8 meses, de 8 a 1 año, de 8 meses a 1 año. O sea, la solución es, no te puedo devolver tu dinero. Te voy a dar 2 terrenos sin certeza jurídica tampoco sobre la tenencia y propiedad de los terrenos, que además no tienen ningún proceso de urbanización, ni lotificación, ni desmontados, ni nada. Es decir, te doy 2 pesos de tierra sobre los que no tienes ninguna seguridad y que obviamente tampoco ni siquiera vas a poder vender después con tranquilidad porque no vas a hacer lo mismo de buscar estafar a alguien más para salir del problema. Exacto. Entonces ya me retiré y fue cuando en ese momento dije entro a la demanda colectiva, porque evidentemente con lo que hizo el señor Miguel Aguayo de Pau, ¿qué puedes esperar si te están diciendo que no hay liquidez?
O sea, esperar a que se pongan a vender. Y mucha gente, y te lo comento aquí, la verdad es muy triste ver que hay gente que está paralizada. O sea, que está confiando todavía. Hay mucha gente que se ha acercado a nosotros y que me dice, es que sabes que quiero demandar, pero no, algo me dice que mejor me espere. Y evidentemente es gente que a lo mejor todavía no dimensiona la gravedad del problema, ¿sabes? Entonces imagínate el grado de daño que están ejerciendo en familias, en personas y en la sociedad misma. O sea, la imagen de Yucatán yo creo que se está viendo bastante afectado por esta circunstancia, ¿no? Hay gente de fuera que, por ejemplo, familias dicen, ay, que es que qué bonito, que todo esto, sí, pero esto es un secreto a voces, ¿sabes? Claro. Claro, esto deja cualquier otro proyecto con dudas, o sea, en adelante si alguien me llega a ofrecer un terreno, una vivienda bajo estos esquemas que están por todos lados hoy día en Yucatán, hemos checado proyectos y se habla más o menos en promedio cerca de unos 1,000 proyectos de inversión de vivienda en Yucatán actualmente, en distintos puntos del estado, que se ofrecen desde departamentos, terrenos lotificados, pies de casa, viviendas ya finalizadas, es decir, y entre todo esto, pues la duda queda. A veces con los costos de pronto parecen demasiado bajos o a veces no hay como esta certeza de quién lo está vendiendo, bajo qué esquema lo está vendiendo. Y este ejemplo que están viviendo desgraciadamente ustedes, pues es la muestra de que algo no se está haciendo bien. Y me llama mucho la atención aparte lo que ustedes señalan que ha salido ahora con la investigación previa. Y es que desde que se ofrecieron los terrenos, no tenían permisos para construir y hasta la fecha siguen sin tenerlos. Entonces, ¿qué garantía tienen ustedes? Si, por ejemplo, viene la empresa y les dice, pues mira, no hay problema, te entrego la casa dentro de 2 años, pero si sigues sin tener permisos para construir, ¿cómo me vas a entregar una vivienda? ¿No? Una cosa es, si nosotros nos ponemos en un papel de comprador y obviamente de persona que te ofrece un servicio, que te ofrece un terreno, o sea, no está en la calidad de decirte te lo cambio, porque tú compraste una casa, no compraste terrenos. Y ni aún así tú tendrías por qué aceptarlo, ¿sí me explico? Aunque estuvieran... No, claro, a ver, si ni siquiera en un restaurante, si pido un plato y no lo tienen y me dicen, pues ¿sabe qué? Se lo vamos a sustituir con pues les voy a decir, no, porque yo vine aquí específicamente por este producto. Como cliente, por eso salí a buscarlo. Entonces no me pueden dar otro. Exacto. Además, estamos hablando además, perdón que te interrumpa, de un patrimonio, de que ustedes se deshicieron de un patrimonio que ya tenían, que heredaste, que tenías que forjaste con tu familia para tener otro, y repito, con toda la vergüenza del mundo como habitante de esta ciudad, para venir a vivir al lugar soñado como se ha descrito por todos lados y que a ustedes les ha convencido la calidad de vida de Mérida. Y de repente decir, no, o sea, esto es la traición absoluta a todo aquello que soñé. Sí, porque aparte yo dije, bueno, yo compro mi casa y voy a venir a vivir en 2 años. Yo ya lo había proyectado para 2 años. Y que yo venga y que me digan, no van a ser 2 años, tiene que ser 1 año más. ¿Por qué? Bueno, ¿y qué seguridad también tenemos de que sea en 1 año más? Exactamente. O en 2, ¿sí me explico? Si no hay certeza. Exacto. O sea, porque igual y podrías negociar esas cosas, igual y sabes, digo, nosotros somos pues gente trabajadora y sabemos que a veces hay cosas que salen fuera de tu control, pero tú estás viendo la evidencia, te está diciendo que esto no es algo que se salió de control. No. Estos son actos esto huele feo por todos lados. Sí, se habla de un fraude así deliberadamente, incluso no hablándolo con nuestro abogado y con especialistas y todo eso, pues tienen todas las características de un fraude, ¿no? Obviamente, ¿cómo vas a construir sin los permisos? ¿Cómo vas a generar un proyecto si obviamente ni siquiera tienes la capacidad, vamos a decirlo así, para desarrollarlo, ¿no? Hablamos de mano de obra, hablamos de muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, pues evidentemente y lamentablemente, pues la palabra fraude cabe con todas sus letras, ¿no? Sí, porque lo comentábamos también. Si yo tengo unos terrenos y decido que los voy a lotificar para crear un fraccionamiento, pues tengo 2 opciones. Una es poniendo esos terrenos en garantía, acudo a una institución bancaria, alguien que pueda financiar la construcción de las viviendas o la lotificación y urbanización de esos terrenos para luego venderlos como terrenos, pero listos para construir. Y obviamente voy a adquirir pues un crédito yo como inmobiliaria.
Y ese crédito lo voy a cubrir a través del pago de mis compradores y compradoras. Y ahí está el negocio, y sin problema. Y con los permisos que hay que pagar también, pues a través de ese financiamiento, ¿no? Sí, claro. Es decir, incluso las instituciones públicas como el Infonavit no es que se tengan siempre recursos propios, también se utilizan recursos bancarios para las compras y todo se va pagando. Es decir, el proyecto implica esperar un tiempo para recibir la ganancia, si eres el inversionista. Pero ¿cómo entonces armo un proyecto en el que parece, como dices, y huele feo por todos lados, donde no había liquidez para hacerlo, donde siguen sin tenerla, donde reconocen no tenerla y donde aparte les piden por favor que les ayuden a vender otros terrenos? Y que no los quememos públicamente. Y que no los quemen en redes, pues lo sentimos mucho, señores de Inverco, pero pues ni siquiera somos nada más nosotros, esto ya no es secreto a voces, esto ya está completamente expuesto. Sí, incluso salió en la mañanera con el presidente, nos hicieron favor de hacer llegar la información. Ahora que estuvieron ustedes en la protesta hace unos días, ¿no? Sí, hubo gente de Ciudad de México que se presentó a hacer protesta, pero no, hace como un mes aproximadamente, un reportero tuvo contacto con una persona que está en Irlanda y dijo, sí, sabes que yo tengo toda la información, se la hacemos llegar al presidente, a AMLO, y efectivamente lo escuchó y todo, y nos brindó todo su apoyo. Le dijo a la secretaría que pues nos acercáramos a ellos para que esto se llevara de una manera pues lo más correcta posible, si era una cuestión pues que estaba afectando a tantas familias, ¿no? Ahora, en el caso de la denuncia que está interpuesta aquí ante la Fiscalía General del Estado, ¿ustedes han tenido contacto directo con el fiscal? Digo, me refiero porque una cosa es que les reciban la denuncia, que estén yendo a ratificar y que los agentes del Ministerio Público estén recibiendo y haciendo el trámite, pero dada la dimensión de la denuncia colectiva, ¿han intentado o se ha acercado el fiscal general a hablar con ustedes o con su abogado, con el representante legal? Ahí sí mentiría y no podría decir algo porque ese es el proceso que realmente lleva directamente el abogado. Okay. ¿Sí? Te voy a hacer llegar un informe. Es el licenciado Otón Blanco, ¿no? No, Otón Vaca. Vaca, perdón. Ajá, exacto. Entonces te voy a hacer llegar un documento donde tú veas cuáles son pues sí, todas las líneas de trabajo que él está haciendo ahorita, porque hay una demanda legal, una demanda ante la Profeco, que es la primera etapa, que es la parte conciliatoria, está la etapa, ¿cómo se dice? La de la cárcel, se me fue ahorita. La demanda penal, exactamente. Y se hizo una demanda también ante la UIF, ante la Secretaría de Inteligencia Financiera, para que obviamente haya. Claro, para que investiguen qué pasó y cómo hicieron todo esto. ¿Cómo dicen que no hay liquidez y dónde está el dinero de estas personas? Exacto. ¿No? O sea, dinero hay. El problema es dónde está, a dónde se fue. Exacto. Porque no lo usaron para lo que debieron haberlo hecho, que era para construir las viviendas. Llegar esa información también que nos dio el licenciado, el abogado, entonces creo que sí sería importante porque las personas Totalmente. Antes de hacer una compra deberían de tener certeza jurídica y yo considero que viene desde la educación para hacer este tipo de trámites que no tenemos como mexicanos. No, en absoluto, es decir, confiamos en las ofertas más bonitas, más atractivas, pero es que no encuentro ni cómo decirlo, es terrible, porque vuelvo al punto, estamos hablando de patrimonio. Digo, cualquier tipo de fraude, el más pequeñito, es imperdonable, pero esto eleva las cosas a niveles terribles porque son sus familias. Hay muchísima gente jubilada. O sea, yo podría decirte que el 70% hay gente, o sea, escuchamos cada historia y gracias por permitirnos este espacio, pero entre compañeros de verdad, entre el grupo hay gente de Estados Unidos, hay gente de Europa y todos nos abrazamos y nos arropamos porque han sido momentos muy duros, ¿sabes? Y hay gente que dice, ¿sabes qué? O sea, yo mandé mi dinero desde México, tengo 20 años en Estados Unidos y yo me iba a vivir a mi tierra y ahorita no tengo casa. O sea, alguien que emigró a Estados Unidos, hizo una vida, generó un patrimonio. Hay quien compró sus 2 casitas. Y para poder regresar al lugar de donde nació, que es Yucatán, o México, algún lugar, no puede hacerlo. No, porque ahorita le dijeron que no hay casas. Gente que ya pagó por completo. Entonces, imagínate lo doloroso que es, ¿no? Ahorita que estábamos hablando con el abogado, cuando fuimos a ratificar, me comentaba, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo soy psicóloga y él me decía, ¿no?
pues hay que trabajar con la gente porque pues yo tengo, o sea, del mismo grupo que tenemos hay una persona que se acaba de infartar, le acaban de dar la noticia. Claro, no tengo ni la menor idea de cómo lo pueden estar sintiendo y viviendo. Claro. Porque no es, o sea, hay quien podría decir, bueno, pues el dinero va y viene. No, el dinero no va y viene. No, es fruto el dinero de cuesta trabajo obtenerlo, llega y más bien no va y viene, llega y se va. Claro. Y lo ideal es que se vaya, pero deje algo a cambio. En este caso, lo que ustedes querían a cambio es su casa. Claro. Y ni siquiera es que lo querían, o sea, lo pagaron. Claro, exactamente. Entonces, hablando con él, pues estamos planeando también aportar, o sea, como grupo, él y yo estamos viendo como estas acciones, porque efectivamente hay gente que perdió la salud, que le dio diabetes a partir de esto, ¿no? Si ya tenía cierta tendencia con esto, ¿no? Cosas de salud, obviamente también aspiraciones cuando dice gente, yo ya no trabajo para nada. Y yo ya nada más estaba jubilada y ya nada más estaba esperando mi casita para vivir con lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y ese tipo de personas son las que realmente vienen a aportar a Yucatán, ¿sí? Porque son gente que fueron trabajadoras de toda la vida y que de repente vienes y sabes que te van a venir a aportar porque son gente pacífica, porque son gente tranquila, porque van a aportar, van a consumir lo que hay en el Estado, ¿no? Entonces sí es una pena, desafortunadamente, como dijiste hace un momento, por uno la pagan todos, entonces ahorita ya va a haber una desconfianza hacia el Estado como tal, y nuestra idea y nuestro objetivo no es ese. No, me queda clarísimo que esto no es una percepción de gente foránea diciendo todo en Mérida y todos los yucatecos están mal. No se trata de eso y créeme, no lo estamos interpretando así de ninguna manera, ni creo que el público lo interprete así. Lo que está interpretando es que hay un grupo de personas de aquí, de este estado, que aprovecharon la belleza, la bonomía de la gente de Yucatán, las condiciones naturales, la infraestructura, el crecimiento del Estado para abusar. ¿No? Y que si quizá no podemos usar legalmente del todo la palabra fraude, sí podemos decir la probable comisión del delito de fraude en contra, al menos hasta ahora, de 100 personas. En términos de quienes están organizados y que han puesto la demanda, pero que no sabemos exactamente el número total, porque si el proyecto planteaba 700 viviendas, ese es el potencial total del tamaño de esta operación. Sí. Llamémosle, si no quieren fraude, llamémosle esta operación que no tiene ninguna muestra de ser legal. Así, no digo otra cosa, no le voy a decir que es ilegal, pero tampoco tiene muestra de ser legal, porque básicamente partiría yo de una sola evidencia, que es nunca tuvieron los permisos para construir. Exacto. Y si no todos no los tuvieron lo suficientes como para que ahorita puedan extender sus debidas escrituras. Claro. ¿No? O sea, porque finalmente digo, yo puedo construir, entregarles y demás, pero no puedo darles escrituras si nunca tuve los permisos. Sí. Tendría que esperar hasta obtenerlos y eso se vuelve un problema, y además tendría que pagar multas. Exacto. Lo cual me implicaría a mí también como inversionista otro gasto. Es decir, no le encuentro por dónde esto sea un negocio si no es un negocio raro. Esto no es viable, no es viable, y lamentablemente lo vimos desde la parte donde tú dices, bueno, es una empresa, te presenta que tiene un acta constitutiva, o sea, tiene como todas las líneas. Incluso se presentaron en una Expo Vivienda, me parece que en Ciudad de México, y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Todo te lo pintan bonito, todo está perfecto, pero detrás, pues no. No, pero además con documentos, ¿no? O sea, te engañan. Y como finalmente, te engañaron a ti y a mí. Lo que sí podemos decir es que es abiertamente un engaño. Bueno, sí. Pues de nuevo, Lupita, muchísimas gracias por haber estado aquí. Luis. Vamos a seguir gracias pendientes. Por todo el apoyo. Pues aquí tienen las puertas de Visión Noticias y de Visión TV Más completamente abiertas. Y nosotros, bueno, con todo gusto poder seguir apoyando esta causa. Finalmente es por ustedes y finalmente creo que también es por Mérida y por Yucatán, porque no podemos permitir que estas cosas pasen. Gracias por habernos dado un poco de su tiempo, por poder oírnos, por poder darnos a entender, y qué bueno que nos escucharon. Gracias por todo el apoyo, gracias por tu tiempo y sobre todo el profesionalismo con el que estás manejando toda esta información.
Pues así lo hacemos. Es gracias al equipo de Visión Noticias, que es el que nos respalda. Vamos a ir a un corte y volvemos aquí en Visión Noticias.